Eh, buenas, buenas noches y perdón por algunos de ustedes para comentarme si están viendo mi pantalla. Ahora en Silic ya se puede ver. Listo, Lick, ya podemos ver. Disculpen el lapsus, esperamos otro tipo de accidente como este. Entonces vamos a los slides. Esta presentación se les va, bueno, de hecho ya está subida en el material de curso, solo que está subida con audio. Y esta que voy a presentar está sin audio, porque el audio lo estoy haciendo yo en este momentito. Entonces, pues todas las unidades, para quienes no tienen conocimiento previo, el señor que está acá en la pantalla, junto a este noble que está a la par de él, es el monje que inventó la contabilidad, el señor Lucas Pacioli, y él inventó la contabilidad bastante parecida como la manejamos ahora, prácticamente en la Edad Media, allá en Italia. Él definió muchos parámetros que siguen vigentes, pues se dice contabilidad. Entonces, esto no es importante, no tiene mayor utilidad para ustedes, pero sí que sepan que la contabilidad pues es algo que tiene ya años de estar funcionando y nació de forma muy sistematizada. Y muchos de los fundamentos que el señor escribió en ese libro de la Edad Media, pues siguen vigentes. Esos términos que van a ver por ahí, debe haber cargo a uno, ya él los usaba por allá. Bueno, hay diferentes, un término muy sencillo y quizás el que se les quede más a ustedes es que es lenguaje de los negocios. O sea, que ya tengan una preparación contable o financiera de ustedes, pues se le hace mucho más fácil, pero quien no, de momento, el único lenguaje que existe en las empresas para entender qué está pasando en términos de dinero es la contabilidad. Es el único. Ustedes podrían contratar a alguien que la única herramienta con la que ustedes van a contar para entender y presentar qué le está pasando a la empresa es la contabilidad. Entonces, se pueden llamar así. Si quieren un concepto más sofisticado, pues aquí tenemos un concepto que dice que la contabilidad es el arte. Algunos autores dicen que es arte, otros dicen que es ciencia, otros dicen que es técnica. Al final es un arte, una técnica, una herramienta que permite registrar, clasificar, resumir y presentar información en términos de dinero. Eso se le llama financiero, por ciertos lapsos de tiempo en diferentes reportes. Eso es lo que vamos a tratar de transmitirles a ustedes en este curso. La contabilidad pues lleva a cabo, según la empresa lo defina cada mes, pues lleva a cabo un ciclo que se le llama ciclo contable. Ese ciclo es una secuencia que va desde los eventos que se están dando a diario en la empresa hasta los reportes que se preparan y el destino que son los usuarios.
Los eventos que se encarga de captar la contabilidad son todos aquellos eventos que tengan que ver con temas de dinero. Lo que no tenga que ver con temas de dinero, pues no lo captura la contabilidad. Entonces, se registran, se presentan en reportes y esos reportes le van a dar importancia a la contabilidad a medida que lleguen a usuarios que lo leen. Cambiando un poquito de tema, y esta es una unidad introductoria, pues sí es importante saber en qué tipo de negocio se aplica la contabilidad. Entonces, pues la contabilidad se aplica en cualquier tipo de entidad económica, no económica, lucrativa, no lucrativa, pero en empresarial vamos a ver cómo se aplica a empresas de servicios, que son las que venden intangibles, a empresas de comercialización, que son las que venden bienes. También aplica en empresas de manufactura, fábricas, en empresas agrícolas, ganaderas, etcétera, etcétera. En este curso, como es introductorio, únicamente vamos a ver la aplicación en las empresas de servicios y de comercialización. En cuanto a la propiedad, importante a nivel contable, existen básicamente dos tipos de propiedad en quiénes son los dueños de la empresa. Están las empresas de propiedad individual y están las sociedades anónimas. También hay una categoría intermedia que son las sociedades de personas, pero creemos que no son relevantes de analizar en este curso. Las empresas de propiedad de una sola persona o propiedad individual, pues es un único el dueño. Usualmente son negocios pequeños. Es importante que ustedes deben de aclarar con sus empresas, con sus clientes, es que la contabilidad de la empresa es diferente de la contabilidad de los dueños, o sea, son temas diferentes. Y muchos empresarios pierden noción de su información financiera porque mezclan la información del negocio con su vida privada. Eso es como mezclar agua con aceite. Entonces siempre hay que mantener la separación entre la información financiera, aún sea una empresa de propiedad individual, aún sea que el dueño dice yo soy el dueño, él puede hacer lo que se le dé la gana con la empresa, pero siempre debe mantenerse esa separación de eventos. Se ha incorporado recientemente en el año 2018 las sociedades de emprendimiento, que es una modalidad de sociedad que se asemeja a una empresa de propiedad individual y se asemeja a una sociedad. Como una curiosidad legal, pues ahí tenemos un pequeño resumen en el material, pero no lo vamos a ver, pero sí por ahí se lo van a topar alguna vez en la calle, y es posible que las empresas para las que ustedes trabajan en su momento dispongan que de repente por ahí una persona organice una empresa de este tipo. Creemos que va enfocado este curso, pues es un tipo de sociedad mercantil en la cual los socios tienen una responsabilidad limitada, mantienen el anonimato entre paréntesis, porque a raíz de temas de lavado de dinero se incorporó hace unos años una modificación al Código de Comercio que indica que los títulos de acciones tienen que ser nominativos, es decir, tienen que estar a nombre del aportador. Ahora tienen que indicar quién es el nombre. Eso implica que, pues, en su momento los auditores, pues, sí van a tener acceso a los nombres de los accionistas. La contabilidad, como la inventó el señor Pacioli, descansa bajo una ecuación que se llama ecuación contable. Esa ecuación contable inicialmente manejó 3 conceptos y actualmente maneja 5 conceptos. Para fines entiendan esto como una ecuación, sino que entiendan el significado de cada uno de los términos. Entonces, con los 5 elementos actuales,
prácticamente la contabilidad puede presentar cualquier tipo de información, cualquier tipo de reporte relacionado con la empresa. Y de momento pues no ha surgido la necesidad de crear otras categorías de conceptos. Sí existen otras categorías, pero ya son muy especializadas, como por ejemplo para entidades bancarias. La ecuación contable maneja 5 conceptos. Del lado izquierdo maneja 2 y del lado derecho maneja 3. Del lado izquierdo tenemos el activo, el concepto gastos, pasivo, patrimonio y el concepto ingresos. Cada uno de esos términos tiene un significado y para ustedes, pues lo que les recomendamos es que traten al máximo de entender qué implica cada concepto y qué implica la agrupación de los 5 conceptos. Acá les vamos a dar algunos conceptos, algunos con un carácter muy técnico y unos con un carácter muy sencillo. De hecho, cuando yo uso los términos, el concepto activo implica todos los bienes y derechos que una empresa tiene a cierta fecha. La forma de evaluación la vamos a ver después. Pasivo, prácticamente las deudas de la empresa a cierta fecha. Estamos hablando de la empresa, ¿sí? Patrimonio o capital es la inversión que tienen los dueños en la empresa y prácticamente se dice que es un residuo. O sea, cuando ustedes quieran establecer el patrimonio en el monto del activo, determinen el monto del pasivo, hagan una resta y ya tienen el patrimonio. Los dos conceptos que son muy relevantes en calcular el desempeño de un negocio son los conceptos ingresos y gastos. Tenemos dos formas de presentar estos conceptos, uno de forma muy elegante y uno de una forma muy simplificada. Es la que inicialmente vamos a usar, digamos, porque es que las personas fundan empresas, pues usualmente para obtener beneficios, para obtener utilidades. ¿Cómo se generan las utilidades? Pues usualmente la empresa arma una infraestructura y en su momento se dedica a vender un bien o un servicio. Entonces, eso que vende usualmente se registra como ingresos y todos los insumos que la empresa emplea para generar gastos en forma así muy simplificada. Sobre la marcha, pues vamos a ir depurando estos dos conceptos. Detrás de estos conceptos hay un concepto muy importante que se llama base de Venn, que es la base para calcular la utilidad, pero eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente unidad. La contabilidad, pues ustedes como gerentes no la van a ver en detalle funcionando, sino que lo que ustedes... Ahora, si por la maestría que están estudiando uno de ustedes tiene la función de contralor o contador general, pues sí se va a tener que involucrar con el detalle de esta ecuación. Pero la función principal de la contabilidad para fines gerenciales es presentar reportes. A esos reportes se le llaman estados financieros y básicamente son 4. Uno de ellos, el que se considera el más importante, se llama balance general. Este reporte muestra básicamente 3 de las 5 variables. Muestra la variable activo, la variable pasivo y la variable patrimonio a cierta fecha. Se dice que de la lectura de este reporte, que por cierto no es tan fácil, ustedes van a interpretar o entender el estado de salud de la empresa. La otra relación que se hace es relacionar ingresos menos gastos. Ahí obtenemos el concepto utilidad. Y este concepto lo vamos a ver. Ese reporte, pues, se vuelve muy importante para los gerentes generales en su desempeño y básicamente mide eso, mide desempeño, mide rendimiento, mide rentabilidad. El siguiente reporte básicamente muestra cómo se ha comportado la variable patrimonio en un lapso de tiempo.
Aquí le vamos a llamar estado de variaciones en el patrimonio neto o un nombre similar que ustedes quieran darle. Y el último reporte que tenemos, las entradas de efectivo que han habido en una empresa, que por cierto es un reporte bastante importante, se llama estado de flujos de efectivo. La contabilidad, para que tenga esa utilidad que tiene ahora, pues está manejada, definida bajo ciertos criterios contables. Esos criterios contables, pues en Guatemala estamos en el limbo, porque por un lado los criterios que la contabilidad debe usar se llaman principios de contabilidad generalmente aceptados. Por aparte, existe una normativa internacional contable que se llama NIF, que esta en su momento el Colegio de Contadores Públicos definió que era obligatoria, pero la empresa eléctrica en aquel tiempo tuvo un recurso y la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto esa norma y en su momento le recomendó a buscar principalmente modificar el Código de Comercio. Entonces, mientras no vean ustedes que el Código de Comercio ha sido modificado indicando que la contabilidad debe llevarse bajo estas normas internacionales, sigue aplicando el mismo criterio de principios de contabilidad generalmente aceptados. Por aparte, en Guatemala, pues por influencia americana, hemos tenido bastante influencia de la normativa mexicana actualmente. Fundamentos globales de la contabilidad están en el Código de Comercio. De momento, sí es recomendable en las empresas utilizar estos conceptos de las normas internacionales porque hacia ahí vamos, quizás en 10, 15 años, pero hacia ahí vamos. Y nosotros en este curso, como es introductorio, pues no sí vamos a relacionarnos bastante con esta normativa, pero no a todo el detalle, ¿sí? Ustedes en sus empresas, ¿qué normativa es la que están usando? Y en algunos casos la normativa que están usando es una normativa Made in Guatemala, que es una mezcla de varias cosas. En temas fiscales sí es importante tomar en cuenta que la SAT, que es la entidad supervisora, sí exige bastantes criterios contables, básicamente para cobrar impuestos. No importa qué normativa esté siguiendo la contabilidad para llevar, la empresa para llevar su contabilidad, lo que la SAT requiere cumpla con los requisitos que tienen establecidos las leyes, IVA, impuestos sobre la renta, etcétera. ¿En quién ejerce la profesión contable? Pues en Guatemala básicamente hay dos tipos de profesionales, los graduados de la universidad, que han de ser algunos de ustedes, los contadores públicos y auditores. Y a nivel secundario, anteriormente a nivel estatal, los institutos Gómez Carrillo, pues habían o han estado egresando peritos contadores. Acepta que el contador o sea contador público o sea perito contador, siempre y cuando cumpla con los requisitos que ella establece desde el año 2011. Si el contador de la empresa es un contador público, pues por aparte él estará agremiado a su colegio y su colegio pues va a tener cierta normativa, más que todo de tipo ético, no tanto de tipo técnico. Entonces, los estados financieros básicos que genera la contabilidad, que es la parte final de esta sesión, son 4. El orden no altera el resultado. Usualmente los presento en orden de urgencia, ¿sí? Y en los textos usualmente están en orden de importancia. Yo considero que no es fácil cuando el gerente general de un leyendo los reportes que genera la contabilidad, él va a entender mejor qué está pasando en la empresa. Quizás el primer reporte que va a consultar es el estado de resultados,
¿Por qué? Porque ahí está reflejado el desempeño de él como gerente, ¿sí? Qué tanto está logrando de ingresos, de gastos y de utilidad. En el orden que tengo acá, tengo el estado de variaciones en el patrimonio neto, que es un reporte no nada relevante. Incluso esta normativa contable internacional permite no. Y luego tenemos el reporte que técnicamente se dice que es el más importante, que es el balance general o estado de situación financiera. Este reporte presenta las tres variables que indicamos antes de la ecuación: activo, pasivo y patrimonio. Y se supone que de su lectura rápida ustedes van a poder descifrar cuál es el estado de salud de la empresa, ¿sí? Con los ejercicios que ustedes están habilitamos con un audio, y la tarea que están haciendo, pues están haciendo ustedes sus primeros intentos de análisis de por lo menos dos indicadores importantes: la rentabilidad, estado de resultados, y la salud a través del balance general. Esto no es fácil ir depurando esto con el tiempo, es que uno se va poniendo experto en una lectura rápida para interpretar salud y rentabilidad. De flujos de efectivo, que se muestra cómo se comportó el efectivo. En el curso, pues lo vamos a ir desarrollando, pero muy superficialmente, porque habrá otro curso más adelante donde ustedes lo van a profundizar. Y por tema de normativa contable internacional, también es conveniente que estemos enterados, por lo menos en los reportes anuales, se adjunte un resumen de políticas contables y un set de notas financieros. En esta primera sesión, pues tenemos unas pequeñas definiciones, pero en la siguiente unidad vamos a seguir profundizando sobre ellas. Entonces, los estados financieros, sintetizando, son cuatro. Ustedes manéjenlos en el orden que crean conveniente. Si cabalmente en el foro tenemos, por cierto, sí participen, porque al día de hoy en la tarde habían nada más como 6 participaciones. Es simplemente que opinen cuál reporte consideran ustedes más importante y por qué. Es pura opinión personal. Algunos de ustedes han comentado que el más importante es el estado de resultados, fabuloso. Otros han indicado que es el balance general, fabuloso. Y no será raro si por ahí alguien indica que es el estado de flujos de efectivo, también fabuloso. Lo que sí es importante es que adquieran la mejor noción de el reporte, en qué implica, qué conceptos involucra, ¿sí? Y para qué les puede servir. Por ahí nos encontramos un refrán de un señor Abraham Brilos, que dice que los estados financieros son como el perfume de calidad: hay que olerlo pero no tragarse. Porque al final, si se lo tragan, tiene sabor a alcohol, a oler a perfume, pero va a ser alcohol. Entonces, los estados financieros, que es el producto final de la contabilidad, eh, deberían de generar información que sea de utilidad a los diferentes usuarios internos y externos para que tomen decisiones al nivel que sea, ¿sí? En Guatemala, lamentablemente, en las empresas chicas y algunas medianas no existe esta cultura. Los gerentes toman decisiones Boy Scouts, y la intención de estos cursos es que ustedes vayan entendiendo mejor la importancia y que sí busquen que los diferentes gerentes usen esta información. Entonces, los reportes son cuatro. Aquí tenemos una pequeña síntesis: el estado de resultados muestra desempeño en un lapso de tiempo. Uno de ustedes, y sin decir, indicó que el estado de resultados era un reporte que se hacía a cierta fecha.
Entonces yo le estoy aclarando en una participación a continuación de que este reporte usualmente cubre un periodo y equivale a un video 6. El reporte que sí se prepara a cierta fecha es el balance general, que se dice que equivale a una fotografía. Se me quedaba en el tintero, no lo vamos a ver en este curso, pero en las fábricas que generan estados financieros, previo al estado de resultados, hay que generar un reporte que muestra el costo de tanto de la producción elaborada como de la producción vendida. Yo le llamo estado de costo de producción y estado de costo de productos vendidos. Ahí está el detalle de cuánto costó la producción hecha y la vendida. Solo es mención porque en este curso no lo vamos a trabajar. Entonces, el estado de utilidad, el criterio que se usa es la base de Venga, que repito, vamos a verla en detalle en la siguiente unidad. Equivale a un video que incluye una fecha inicial y una fecha final. Y lo interesante es que ustedes en su momento definen el nivel de detalle que tenga el reporte y como información, digamos, bastante estándar, como lo que andamos buscando en este reporte es el resultado final, que es la calcula a diferentes niveles. Se puede calcular utilidad bruta, utilidad en operación, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, etcétera. Y en su momento, pues hay que entender a qué nivel se está analizando y qué conclusión podemos sacar. Esta normativa contable internacional que hemos mencionado tiene definir uno que se llama por funciones y otro que se llama por naturaleza. El que vamos a usar en el curso, que creemos que es el más simplificado, es el por funciones, sin necesariamente indicar eso en el encabezado. Y el concepto base de vengada, repito, lo vamos a ver con más detalle más adelante, que por cierto en su momento sí no es tan fácil madurar el concepto, pero creemos que sí lo vamos a lograr con ustedes. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un estado de resultados donde están los ingresos que una empresa obtuvo en un mes, los diferentes gastos que obtuvo, están calculados bajo la base de vengada y en este caso tenemos calculada la utilidad en operación. El concepto de utilidad siempre va a ser un remanente, positivo o negativo, ¿sí? Siempre hay que restarle a los ingresos los gastos para obtener la utilidad. Más adelante vamos a ir el estado de variaciones en el patrimonio neto básicamente muestra cómo se comportó el patrimonio en un lapso de tiempo. Como dije antes, esta normativa contable permite obviarlo. Aquí en el curso siempre lo vamos a hacer porque en su momento puede ser importante por alguna información que está ahí como dividendos, retiros, etcétera. Tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos los y el cómo quedó el patrimonio. El balance general en inglés se llama balance sheet. En español, copiado un poquito del inglés, le llamamos balance general. Su nombre actualizado es más estado de situación financiera. Y se llama balance principalmente en español, porque la palabra balance en inglés tiene una connotación de igualdad. Entonces, cuando preparemos este reporte, siempre deberemos chequear que la suma del activo debe de coincidir con la suma de pasivo y patrimonio, y en parte por eso le llamamos balance. Y el reporte pues tiene al nivel que se defina toda la información a cierta fecha de los diferentes conceptos de activo, pasivo y patrimonio. Y de la lectura que se haga del reporte se deriva la lectura de la salud de la empresa.
lo vamos a analizar, pero en la siguiente vamos a darles algunos tips adicionales para que con mucha habilidad y facilidad ustedes puedan interpretar rápidamente cuál es el estado de salud de una empresa. Formatos hay diferentes, clasificaciones hay diferentes. De momento estamos usando una clasificación que mezcla conceptos americanos y conceptos de esta normativa internacional, llegar principalmente más a estos conceptos de la normativa internacional. El orden de los rubros o los detalles también no es relevante. Muchos contadores que se han formado bajo NIF usan esta segunda clasificación, pero los contadores que venimos de antes usamos esta. Pero prácticamente las dos son las mismas. Esa es una cuestión de formato de presentación que no influye para nada. Ejemplo de un balance general clasificado en corriente y no corriente. Corrientes son los activos que están rotando continuamente, no corrientes son inversiones permanentes. En lo que es pasivo tenemos deudas de corto y largo plazo. Y el patrimonio usualmente lo subdividimos en dos, los aportes de los socios y las utilidades acumuladas. El último reporte que vamos a analizar, y perdonen si me estoy atrasando un poquito, es un reporte muy interesante, aquí lo vamos a ver muy superficialmente, que muestra en un lapso de tiempo el efectivo de dónde vino y a dónde fue, y el estándar general americano e internacional requieren 3 clasificaciones: operación, inversión y financiamiento. Y algo interesante del reporte es que para calcular la utilidad hay básicamente 2 criterios. Y este reporte enlaza esos 2 criterios. Si alguna vez, cuál es la utilidad bajo una base o sobre la otra base. El ejemplo que tenemos en la presentación no es el que vamos a usar en el curso, porque este es un enfoque bajo método directo, este que está acá en este formato azul, y el que vamos a usar principalmente en las plantillas es de otro método que se llama indirecto. Al final de los reportes es recomendable cada año por lo menos generar esta. Lo recomendable es que un balance general no ocupe más de una página. Entonces, toda la información que se condensa, que en una línea no es fácil leer, se amplía en una nota. Y las notas sí pueden tener 8, 10, 12 páginas, ¿sí? No importa. Y este resumen de políticas contables, pues incluye un resumen de las principales políticas que la empresa ha adoptado. En material de clase les vamos a pegar en este fin de semana un pequeño con más detalle, que son las políticas contables, para que ustedes tengan una mejor idea. Y con eso, pues prácticamente estamos finalizando la unidad. Perdonen si esta parte la desarrollamos con cierta aceleración, pero la idea sí era tratar de terminarla. Y otra vez nos disculpamos por el problema técnico del principio. Vamos a revisar con Axel al inicio de la semana entrante algunos detalles para que no vuelva a suceder. Entonces, recomendar el foro una vez. El ejercicio corto se vence el domingo. En lo que es la tarea, como vimos que muy pocos de ustedes la habían subido al día de hoy, les vamos a dar chance para que la puedan entregar inclusive el lunes. La fecha estaba definida para el domingo, pero les vamos a dar el lunes, ¿sí? Así que aprovechen esta oportunidad. En la siguiente sí ya va a ser el domingo. Les tenemos subidas les tenemos un ejercicio resuelto y con base en ese ejercicio pues les asignamos esta primera tarea. La base de cálculo de la utilidad que está definida ahí es la base de venga. Los ejercicios son bastante elementales y ustedes hagan su mejor intento de resolverlos.
Cuando yo ya revise lo que ustedes hicieron, en la medida que mire que le atinaron, pues no voy a decir nada, y en la medida que mire que algunos criterios diferentes, de repente la semana entrante les subimos la solución de la tarea para que ustedes puedan comparar. Así que eh, no estoy reponiendo totalmente casi que la media hora que perdí, pero creo que sí cumplimos con haber cubierto la unidad. Así que muchas gracias, nuestras disculpas otra vez y nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier inquietud que surja, pues a través del chat yo estoy ahora más o menos y estoy tratando de contestarles las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, nuestras disculpas y nos vemos entonces el próximo fin de semana. Gracias. Muy buenas noches, gracias, Lick. Feliz noche a todos.